Inician las deliberaciones del jurado en el caso contra el expresidente Donald Trump por los presuntos pagos a la actriz Stormy Daniels. Aún no se sabe cuándo se conocerá el veredicto, pero deberá haber una decisión unánime para declarar culpable o no al exmandatario. Brasil retiró de manera indefinida a su embajador en Israel. El diplomático ya había sido llamado a consultas en febrero luego de que el gobierno israelí declarara persona no grata al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien comparó la guerra en Gaza con el Holocausto. Tenemos reporte. Sudáfrica elige hoy a los 400 integrantes de la Asamblea Nacional que son los encargados de escoger al presidente. Las encuestas pronostican que el partido oficialista Congreso Nacional Africano, que ha gobernado desde el fin del apartheid, podría perder su mayoría por primera vez en 30 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. El juez que supervisa el caso contra el expresidente Donald Trump dio la instrucción al jurado de que inicien las deliberaciones tras escuchar los alegatos finales sobre la presunta falsificación de registros comerciales que el equipo del exmandatario habría realizado para ocultar que pagó dinero a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una supuesta relación que mantuvo con Trump. Para ampliar este tema saludamos en Nueva York a nuestra corresponsal Mamen Sala. Mamen, muy buenos días. A partir del inicio de estas deliberaciones, ¿en cuánto tiempo podemos tener un veredicto y cómo es el proceso que debe seguir el jurado para llegar a él? Muy buenos días desde el Bajo Manhattan. Pues esa es una respuesta muy complicada. Es muy difícil pronosticar cuánto tiempo se va a tomar el jurado en tomar esta decisión. Pueden ser horas, días o incluso semanas. De momento, hace ya más de una hora que están reunidos deliberando sobre estos 34 cargos criminales y no va a ser nada fácil porque no olvidemos que debe haber, como decías, unanimidad a la hora de decidir si es culpable o inocente sobre cada uno de estos 34 cargos. A lo largo de la mañana, la audiencia hoy ha comenzado con el jurado reunido con el juez, que les ha explicado un poco cuáles van a ser las reglas a la hora de tomar una decisión. Deben de tener en cuenta solamente las pruebas que han visto durante estas 6 semanas de proceso dentro de la sala y los testimonios que han escuchado de los 22 testigos. A un lado deben dejar cualquier tipo de prejuicio a la hora de tomar una decisión. ¿Qué pasa si en unos días no llegan a una decisión unánime? Pues bien, el juez intervendría para ver un poco cómo se puede llegar a un acuerdo y si aún así no se consigue podría declararse este juicio nulo. Los 12 miembros del jurado, 7 hombres y 5 mujeres, pueden hacer preguntas al tribunal a través de notas escritas a mano para que no tengan contacto con ninguna de las partes y también se les pueden leer fragmentos de los testimonios que no les hayan quedado muy claros. Pero como digo, no va a ser una tarea fácil porque debe ser una decisión unánime, ya sea de culpabilidad o de inocencia. Mamen, Trump se pronunció hace pocos minutos. ¿Qué dijo el exmandatario? Sí, el exmandatario Andrés ha vuelto a arremeter contra el juez, ha dicho que se trata de un juez corrupto, que esto pues es un arresto de juicio, de proceso, que no está siendo justo, que nada de lo que está ocurriendo aquí se ajusta a la ley. Un poco lo mismo que ha venido repitiendo desde hace 6 semanas a la puerta de estos juzgados. Esta mañana, una hora antes de comenzar el proceso, a través de su red social Truth Social, también culpaba al juez de no haberle dejado recurrir a un tipo de proceso de defensa que hay en estos casos, al que él mismo renunció al comenzar el proceso. Está siendo muy delicado, Andrés, porque sí que es cierto que Donald Trump pues está lanzando muchas acusaciones a través de las redes sociales en frente de los medios de comunicación, acusaciones que aquí los medios de comunicación tratan de contrastar con hechos, ¿no? Como por ejemplo lo que decía esta mañana, que se le había negado ese tipo legal de defensa, que ya se ha visto pues que él al principio lo rechazó. De momento estamos a las puertas de esta corte donde está reunido el jurado y aquí permanecerá hasta las 4:30 de la tarde, hora local, y mañana continuará en caso de que no lleguen a un acuerdo. Bien, estaremos al tanto entonces de cómo se desarrollan estas deliberaciones. Mamen, gracias por este reporte desde Nueva York. Cambiamos de tema. Continúan los bombardeos israelíes en Rafah a pesar de la condena internacional. Imágenes en terreno muestran ataques a hospitales y campamentos de refugiados, pero Israel afirma que actúa dentro del derecho internacional. La ofensiva israelí ya deja más de 36.000 muertos, mientras el gobierno advierte que la guerra podría extenderse durante todo el año. Miembros de la Defensa Civil Palestina tratan de rescatar a un hombre herido frente al hospital emiratí en Rafah. Pero una explosión impide el rescate.
El área del extremo sur de la Franja de Gaza, actual epicentro de la guerra, está bajo constante bombardeo israelí. Incluso los hospitales protegidos por el derecho internacional humanitario. Fuimos atacados dentro del hospital emiratí con cohetes o con drones, no sabemos, pero fue una fuerte explosión que nos arrojó. Varias personas resultaron heridas. A pesar de la condena internacional por los recientes ataques a campamentos de refugiados y del llamado de la Corte Internacional de Justicia para poner fin a las operaciones en Rafah, Israel continúa sus operaciones militares en esta área. Columnas de humo dan cuenta de los bombardeos, que se intensifican en las noches. Los palestinos no saben dónde refugiarse. Al norte de Rafah, en Han Yunis, decenas de heridos llegan al hospital europeo. Los cohetes cayeron directamente sobre nosotros. Me lanzaron 3 metros y este joven cayó a mi lado. Sin refugio y sin ayuda. Desde que empezó el asedio de Rafah a comienzos de mayo, la ONU ha reportado el ingreso de solo 170 camiones de ayuda humanitaria, una gota en el océano de los 500 camiones que se necesitan diariamente para atender a la población. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, hizo un fuerte llamado de atención a las naciones occidentales por su apoyo a Israel, culpándolos por la muerte de miles de palestinos. El mandatario cuestionó el papel de Naciones Unidas e hizo un llamado a los países árabes e islámicos a que se unan para tomar una decisión en conjunto sobre lo que ocurre en el enclave palestino. ¡Ey, Amerikan devleti! Si no puedes detener un genocidio que toda la humanidad está viendo con una retransmisión en directo en el siglo XXI, ¿para qué sirves? Si el futuro del mundo se deja al gusto de 5 países, ¿qué necesidad hay de esos enormes edificios, de gastar tanto, de emplear a tanta gente? Por no hablar de detener el genocidio, las Naciones Unidas ni siquiera pueden proteger a su propio personal, ni siquiera a sus propios cooperantes en Gaza. No solo la humanidad, sino el espíritu de las Naciones Unidas está muerto en Gaza. En una nueva escalada de tensiones diplomáticas entre Israel y Brasil, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva decidió retirar de manera indefinida a su embajador en territorio israelí. Este ya había sido llamado a consultas en febrero cuando el gobierno de Israel declaró persona no grata a Lula por comparar la guerra en Gaza con el Holocausto. Los detalles con nuestra corresponsal Valeria Zacconi. Israel está cada vez más aislado internacionalmente tras la retirada del embajador de Brasil en este país, Frederico Meyer. Ha sido la respuesta del presidente Lula a un contencioso que comenzó precisamente cuando el mandatario brasileño comparó los ataques de Israel contra Hamas a lo que hacían los nazis con los judíos. Estas palabras de Lula enfurecieron al premier Netanyahu, que llegó a decir que Lula había cruzado una línea roja y lo declaró persona non grata. Además, en febrero, las autoridades de Israel convocaron al embajador de Brasil en el Museo del Holocausto y esto fue leído como una humillación por el gobierno de Brasil. Pocos meses después llega la respuesta en la misma semana en que España, Irlanda y Noruega han reconocido formalmente la existencia del Estado palestino, algo que, por cierto, Brasil y la mayoría de los países latinoamericanos ya habían hecho en 2010. Se trata de una ruptura diplomática sin más, una forma que tiene Brasil para mostrar su descontento con la postura de Netanyahu y del gobierno de Israel. Por su parte, el embajador Meyer ha sido nombrado por Lula como representante de Brasil en la conferencia de desarme en Ginebra, en Suiza. La ONG Amnistía Internacional publicó este 29 de mayo su informe anual sobre las ejecuciones en el mundo. De acuerdo a la información recogida, 2023 registró la cifra más alta desde 2015, con 1.153 ejecuciones en distintos países. La organización también reporta que hubo retrocesos en los avances de países como Estados Unidos para abolir la pena de muerte. 2023 fue el año con las cifras más altas de ejecuciones por pena de muerte desde 2015. Así lo indica el más reciente informe de Amnistía Internacional. De acuerdo con la organización, en 2023 hubo un total de 1.153 ejecuciones confirmadas, siendo Irán el país que más repunta. Lamentablemente, según nuestros análisis, el mayor repunte se debe al protagonismo de Irán como el principal responsable de llevar a cabo casi el 75% de todas las ejecuciones de todo el mundo.
Si bien en 2022 ejecutó judicialmente a entre 500 y 600 personas, según nuestros datos, en 2023 ha ejecutado a 853 personas, lo cual ha incrementado enormemente la cifra mundial con la que contamos desde Amnistía Internacional. El informe señala que los otros 4 países con más ejecuciones respecto al año anterior fueron Arabia Saudita, China, Somalia y Estados Unidos, aunque se destaca que hay un infrarreporte en los datos obtenidos. En nuestras cifras, lamentablemente, no contamos ni con los datos de China, pero tampoco ni de Corea del Norte ni de Vietnam, puesto que en estos 3 países la pena capital es considerada un secreto de Estado y por tanto no hay publicadas cifras oficiales y no tenemos acceso a fuentes fidedignas en las que nos podamos basar. La ONG también registró retrocesos en cuanto a la disminución de este tipo de muertes en el mundo. En Estados Unidos la cantidad de ejecuciones pasó de 18 a 24. Y en otras regiones como África subsahariana la cifra se triplicó, pasando de 11 ejecuciones en 2022 a 38 en 2023. Este miércoles comenzaron en Sudáfrica unas reñidas elecciones legislativas. Se trata de los comicios más complicados en el país en 3 décadas desde el fin del apartheid. Los votantes escogerán a 400 diputados designados proporcionalmente, postulados por 50 partidos, en medio de la tensión y el progresivo deterioro de la popularidad del Congreso Nacional Africano, el partido del difunto Nelson Mandela, que por primera vez podría perder la mayoría absoluta. Menos del 50% de los jóvenes menores de 20 años están inscritos en el censo electoral a pesar de los esfuerzos de la Comisión Electoral. Veamos el informe de nuestro equipo en terreno. Sesiones de educación cívica en Ciudad del Cabo, en el Instituto de Forest Hills. Funcionarios de la Comisión Electoral explican las normas de votación. So if you don't vote, you can't complain. De los 35 alumnos de esta clase con edad para votar, solo 2 se han inscrito. Dicen que han perdido la fe en el proceso democrático. No hay ningún partido que esté completamente formado por ángeles. En los partidos hay gente que quiere beneficios personales. We are discouraged by the empty promises and false hope. Mira esta escuela, mira los servicios sanitarios que tenemos. Prometieron que nos iban a dar mejor educación, mejor personal, pero nunca sucedió. Intentamos decirles que no vamos a votar porque ustedes tampoco toman medidas. También en las universidades sudafricanas, el debate está candente entre los llamados Born Free, es decir, los jóvenes nacidos después de 1994. Todos los estudios sociológicos demuestran que no se trata de apatía, sino de pérdida de confianza en el sistema de gobierno. Si nos fijamos, por ejemplo, en el activismo de allí o en otros espacios en los que participan los jóvenes, no es necesariamente que no quieran participar, sino que están frustrados con las opciones que se les presentan. A pesar de los esfuerzos de la Comisión Electoral, se espera que 13 millones no acudan a las urnas. Aún no lo hemos conseguido porque nuestra población es cada vez más joven, pero nos hemos beneficiado de la autoinscripción en línea en lo que respecta a los más jóvenes. Algunos esperan que más educación pueda atacar la desilusión y la desinformación que han desmotivado a los votantes sudafricanos. Quizás deberíamos haber tenido estas conversaciones antes, cuando se acercaban las elecciones, y que los profesores de historia también participen. Los comisarios electorales han prometido volver a esta escuela para registrar a todos los mayores de 18 años, pero no lo harán hasta después de las elecciones. Por segundo día consecutivo, la capital de India registró un récord en las temperaturas que llegaron a los 52,3 grados Celsius. Esto en medio de una ola de calor que azota algunas regiones del noroeste del país. Las autoridades meteorológicas pronostican que la situación podría aliviarse a partir del jueves, cuando vientos del mar Arábico se acerquen a la región. E instaron al cuidado extremo especialmente a personas vulnerables ante la alta probabilidad de desarrollar enfermedades o golpes de calor. Cerramos con deportes. El Barcelona ya tiene nuevo director técnico y, como ya se esperaba, el equipo ha oficializado la llegada de Hansi Flick, quien dirigió a la selección alemana. La decisión se anuncia menos de una semana después de que la directiva del equipo comunicara a Xavi Hernández que no continuaría como entrenador azulgrana. El Barcelona informó mediante un comunicado que ha alcanzado un acuerdo para que Flick esté al frente de las próximas 2 temporadas. En su última experiencia con un club, Flick sacó al Bayern Múnich 2 veces campeón de la Bundesliga y consiguió la Champions. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.
Chao.